Hola, buenas noches. Estamos una vez más en un programa de TV MUS desde la coordinadora sindical y tenemos a tres grandes invitados y una gran invitada. Vamos a partir con presentación de Fernanda Flores, abogada laboralista y asesora sindical. Felipe Marchán, sociólogo desde Temucos. A ver, la manito ahí de Felipe, miembro Hola. del grupo de estudio de GETSUR y además magíster en estudios sociales. Y desde Santiago está Roberto Figueroa, licenciado en Historia, asesor de organizaciones sindicales, educador ambiental y socio de ONG Entorno. Y bueno, nuestra querida Fernanda está en este minuto, parece que en Valparaíso, si no me equivoco. Santiago. En Santiago, bien. Vamos a hablar hoy día sobre la historia del sindicalismo. Y quería partir con don Roberto. Partamos con nuestra gran historia, que hay periodos, en el fondo, hay vacío en la historia sindical chilena. Tenemos muchos espacios en blanco que a veces hay sindicatos que han querido aportar en estas páginas en blanco. ¿Qué nos cuesta usted para poder iniciar, don Roberto, en relación a lo que ocurría en 1930 más o menos y cómo después lo vamos a ir comparando a un estallido social y cómo se recogen las acciones en este gobierno actual? Hola, buenas tardes. Gracias, Vale, gracias por la invitación y la oportunidad de poder participar en un programa en donde podamos conversar los desafíos que tiene el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores y el movimiento sindical en nuestro país. En una fecha que es particularmente importante, porque es una fecha que nos une a los trabajadores no solo del país. Se trata de una fecha desde su origen bien internacionalista. Partió como una gran confraternización, coordinación y lucha social a nivel internacional, y que tiene un significado gigantesco que lo avala el hecho de que este año cumplimos 130 años conmemorando y celebrando nada menos el 1 de mayo. No es cualquier 1 de mayo y en un contexto además particularmente especial, porque creo que no me voy a equivocar si digo de que no ha habido ningún 1 de mayo en la historia de estos 130 años que haya tenido las características del que hemos tenido el día de hoy. Y me gustaría un poco, antes de abordar la pregunta... ¿Qué significado tiene primero? De abordar la pregunta que tú me haces, un poco de ver cuál es el significado que tiene esta fecha, porque sin duda de que tiene que ver, está directamente vinculado con lo que tú has planteado. La fecha del 1 de mayo está asociada a dos hechos históricos sumamente importantes que, como les decía, ocurrieron hace mucho tiempo. Mucho hemos sabido y hemos escuchado sobre esto. Está lo que ocurrió en Chicago en 1886, un gigantesco movimiento social. Podríamos decirlo en el lenguaje nuestro, que en 1886 fue en Chicago un verdadero estallido social, y que el punto central en torno al cual giró ese estallido fue la lucha por la jornada de las 8 horas. Una lucha que se venía gestando de décadas anteriores y que se produjo ese estallido porque una organización sindical, la Federación Americana del Trabajo, planteó un ultimátum, que si no se reconocía esas 8 horas como jornada de trabajo de manera legal, se iniciaba una huelga general. Y bueno, en Estados Unidos, que era donde el foco de este movimiento, un gran número de ciudades y de estados habían ya reconocido en 1886 esta jornada. Pero Chicago iba un poquito más atrás, y en Chicago terminó reventando la movilización social. Estamos hablando de alrededor de 4 días donde cientos de miles de personas no solo paralizaron la ciudad y la producción. Chicago era, y sigue siendo,
un centro productivo del capitalismo norteamericano neurálgico, y que además los trabajadores se tomaron las calles, comenzaron a hacer un nuevo tipo de política, algo que a nosotros hoy día nos parece raro en un país como Estados Unidos, pero que en realidad el movimiento obrero de ese país fue tremendamente, y es en cierta medida tremendamente luchador y con gigantescas conquistas. De lo que ocurrió de ese estallido son dos cosas muy interesantes. La primera fue un tremendo avance del movimiento obrero, no solo norteamericano, sino que a nivel mundial, que fue la conquista de las 8 horas en gran parte de los trabajadores, no en todos. Desde ese punto de vista fue algo parcial, pero sí se avanzó muchísimo. De hecho, antes de que se estallara, 200.000 trabajadores de forma inmediata obtuvieron la jornada de las 8 horas, por temor al paro. Y en el curso del mes de mayo, miles de trabajadores obtuvieron también la jornada de 8 horas. Pero el costo que tuvo esa conquista también fue gigantesco. Hay unos sucesos que quisiera rescatar, que ocurrieron en un parque de la ciudad de Chicago, el High Market se llama el parque, y en donde en una concentración de obreros empezaron a producirse situaciones medias extrañas. Hubo un atentado contra policías, atentado muy extraño, todavía no se sabe quién hizo el atentado, parece historia conocida. Y finalmente, atentado que terminó con la vida de uno de los policías y justificó una gigantesca represión de parte de la policía de Chicago y del Estado norteamericano. O sea, en ese lugar hubo 38 muertos. Comenzaron a balear a los trabajadores, 200 heridos. Y toque de queda, de estado de sitio en la ciudad. Entonces, viene toda una ola de represión. Es bien interesante lo que ocurre en Chicago, porque es un estallido que está combinado con enormes conquistas y con enormes sacrificios. Ese es un hecho, digamos. El segundo hecho importante ocurrió pocos años después, y es también bastante lejano a Chile, Francia, París, un Congreso Internacional de Trabajadores, en 1889, donde entre su principal conclusión va a ser la fundación de una organización muy importante, que es la Segunda Internacional. Es una organización de trabajadores que agrupaba partidos políticos, sindicatos, federaciones muy amplias. Y la misma organización que había promovido la campaña de las 8 horas concurrió a ese congreso y le solicitó a los demás delegados obreros de toda Europa Occidental y de otros países que habían logrado participar que los apoyaran para continuar con lo pendiente del movimiento de 1886. Y el Congreso acogió, en el contexto además que el Congreso estaba haciendo una discusión estratégica sumamente interesante respecto a los métodos de lucha del proletariado. Y entonces se discutía si las manifestaciones y protestas callejeras eran fructíferas o había que pasar a una etapa superior de la lucha. Y había quienes sostenían que solo la huelga general insurreccional podía dar buenos resultados. El asunto es que finalmente se llegó a una suerte de solución intermedia en ese congreso y se planteó convocar para el año siguiente, para 1890, una huelga a nivel internacional apoyando la jornada de las 8 horas. Y ese llamado al 1 de mayo, exactamente la misma fecha que habían ocupado como símbolo los trabajadores de Chicago, en 1890 entonces podemos decir que se inaugura la primera convocatoria a 1 de mayo, como una expresión de lucha por la jornada de las 8 horas, pero también como una manera de celebrar la victoria que habían tenido los trabajadores, y también como una conmemoración de lo que habían sido las víctimas, los daños, lo que se había perdido en ese movimiento, las vidas humanas, el sacrificio, los mártires. Entonces, de esto lo que tenemos que un poco derivar y que va a ser el llamado al primer 1 de mayo, que en realidad no se postuló como que iba a continuar posteriormente año tras año, sino que eso fue un fenómeno más o menos espontáneo, es que se trata de una combinación
de tres cosas, un significado, por decirlo así, de tres componentes importantes de esta fecha. En primer lugar, el 1 de mayo es una fecha de lucha, es un conflicto, es una huelga, que critica la forma en que el trabajo se está implementando. Es una celebración, el 1 de mayo también es una celebración, tiene ese sentido. Es celebrar las conquistas, celebrar las victorias. En tercer lugar, es una conmemoración, es un recuerdo de los sacrificios, de lo duro que son esas conquistas. Y estos tres componentes yo creo que son los que han generado en el 1 de mayo, por decirlo así, a mí me gusta ocupar esa expresión, una verdadera ecuación. El 1 de mayo es una ecuación de significados, en donde está la lucha social, la lucha obrera, la lucha por la memoria y la lucha también por la celebración de las conquistas. Y estos tres componentes evidentemente nos han seguido en estos 130 años, pero la historia va generando cambios de cómo se produce, cómo se combinan estos distintos componentes. Hay momentos históricos. Roberto, te quiero hacer una consulta en relación a todo lo que tú has mencionado como parte de esta conmemoración de los mártires. Bueno, también da esta ecuación, el significado de esta ecuación, de esta trilogía. ¿Tú ves dentro de la historia cómo se ve dentro de la historia para nosotros los trabajadores chilenos? ¿Cómo ha tomado esta conmemoración, este 1 de mayo, dentro de nuestra historia, aquí en nuestro territorio? Sí. ¿Cómo ha evolucionado bueno, ¿Ha cambiado el significado de la historia? Claro. Mira, mi opinión es que estos tres componentes se han mantenido. Lo que ha cambiado es la manera en que se han ido combinando estos tres componentes a lo largo de nuestra historia. Y estos tres componentes básicamente dependen de tres cosas. Uno es el modelo económico, el modelo de acumulación que puede existir en el país. Ese es un componente súper importante. Por ejemplo, en nuestros 130 años en la historia de Chile, podemos distinguir tres grandes modelos de acumulación. Entre 1890 hasta 1930, tuvimos un modelo de exportación salitrera, fundamentalmente. Desde 1930, los años 30 hasta el 73, tuvimos el modelo de acumulación de la industrialización sustitutiva de importaciones. Y luego del golpe militar tenemos un nuevo modelo de acumulación, que es el modelo de la acumulación basado en el crecimiento del sector exportador primario exportador. Y cada uno de estos modelos genera distintos regímenes de trabajo, de tal manera de que el modelo de acumulación presiona y genera formas distintas de trabajo. Por lo tanto, obliga a que los trabajadores tengamos que estar siempre actualizando nuestras luchas, nuestras demandas, nuestra forma de pararnos frente al trabajo. Otro factor es la coyuntura política, si existen más o menos libertades, si hay más o menos represión. Les pongo un ejemplo. La primera celebración del 1 de mayo que se hizo en Chile fue en 1892, pero fue en Valparaíso exclusivamente, y no pasó mucho más allá que eso. Pero el año 1907, en mayo de 1907, vivíamos un proceso de ascenso de las luchas sociales gigantesco, como pocos en nuestra historia. Algo semejante a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y entonces hubo un 1 de mayo con paralización y con manifestaciones en Santiago, en todo el Norte Grande, en Valparaíso, en Talca, hubo paralización y desfiles por las calles de la ciudad. Fue gigantesco. Solamente en Santiago participaron del orden de 30.000 personas. Es decir, casi el 10% de la población de la ciudad. Fue una cosa gigantesca. Y las demandas tenían que ver principalmente, no tanto con la jornada de las 8 horas, sino con el tema salariales y las formas de pago de los salarios. Era una situación. Pero al año siguiente, al año siguiente cambió un poquito la situación y
se había producido la matanza de 1907. Entonces, mientras el 1 de mayo del año 7 había estado concentrado en el componente, el 1 de mayo del año de 1908 estuvo mucho más concentrado en la conmemoración. Y entonces emergió el tema ahí fundamental de las muertes que habían ocurrido en Santa María. Eso, si lo llevamos a la historia, a otros momentos, semejante a lo que ocurrió en los primeros de mayo que sucedieron a la dictadura militar, donde estuvo más concentrado el problema de la conmemoración como un problema más candente para el movimiento obrero que lo articulaba al problema de las luchas. Recién en los años 80 comenzamos a ver que el 1 de mayo empieza a tener otro tipo de expresión. Particularmente recuerdo el 1 de mayo del año 81, cuando empieza la lucha obrera en contra de dos cosas fundamentalmente: en contra de la desindustrialización que estaba generando el modelo y que estaba destruyendo la industria, sobre todo la industria textil, y el plan laboral que se estaba implementando. Entonces, ese ya fue una rearticulación distinta. Roberto, mira, para interactuar entre todos también, bueno, correcto. Tú hablaste también de la historia en Chile desde 1930 hasta el año 73 y después se genera otro hito, pero le quiero preguntar a Felipe Marchán, en el fondo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo en la actualidad? Sí, bueno, retomando un poco lo que estaban conversando con Roberto, es importante, bueno, lo parto la conversación en relación a dos tópicos que abordó. Primero, la dimensión del internacionalismo como fundamento del movimiento que podríamos entender como movimiento obrero y posteriormente como movimiento sindical, como una expresión más institucionalizada, más formalista, por así decirlo, del conflicto capital-trabajo o del conflicto empresa-trabajador, si le queremos llamar. Y la otra dimensión importante para tomar en cuenta y ver algunos datos, por ejemplo, a la luz de la historia, es ver las conquistas, derechos laborales, derechos sociales, o como queramos entenderlo, que finalmente son conquistas políticas que se expresan, por ejemplo, en leyes laborales. Entonces, eso es interesante como para abordarlo desde la visión internacionalista y de las condiciones de trabajo. Y yo quiero, o sea, puntualizar, por ejemplo, algo que desde hace varios años, por lo menos acá en Chile, se está abordando, por ejemplo, con el impulso de la aparición del movimiento Noma AFP, que es la seguridad social y que ahora está nuevamente en boga en relación, por ejemplo, a que se está hablando sobre rentas universales, por ejemplo, rentas básicas universales para la población que, por ejemplo, en este caso como de pandemia o de una catástrofe como ha pasado, no tienen ingreso ni siquiera para subsistir, para comer. Entonces, algunos datos como de contexto a nivel mundial, ya que yo creo que es importante tomar la dimensión internacionalista, es por ejemplo el derecho a la jubilación o de las pensiones, que es un derecho también conquistado por el movimiento obrero y posteriormente el movimiento sindical. Por ejemplo, casi el 30% de los trabajadores del mundo aún no tienen un derecho a la jubilación. Por ejemplo, en el caso del derecho o de la seguridad social en relación a los seguros de cesantía, por ejemplo, casi un 40% de los trabajadores del planeta no cuentan con estos seguros. Entonces, en relación a eso, ¿cómo nosotros desde Chile, y yo particularmente donde estoy en Temuco, observamos las condiciones de trabajo? También yo creo que no hay que perder la noción de cómo se desarrolla el trabajo en otras partes del planeta, ya que estamos viviendo en un país integrado en la globalización, como pasó esto que se originó, dicen, aún no se comprueba, pero como que los primeros casos están en China, luego Europa, luego vimos cómo se pasó a Estados Unidos y luego bajando para acá. Entonces es como una especie de efecto dominó en estos tiempos. Entonces, pero en particular un problema que ha llamado la atención de nuevo acá en Chile y que parecía más o menos que estaba resuelto, ya que supuestamente éramos un caso más o menos
poco común dentro de la región con los vecinos latinoamericanos, que éramos este cuento del jaguar, del oasis, etcétera. Por ejemplo, un dato importante del año pasado que se liberó por la Organización Internacional del Trabajo es que cifró a Chile con una tasa de un 40% de trabajo informal. Cuestiones que no estamos tan alejados de las tasas de informalidad de otros países, por ejemplo en Argentina, Colombia, o Ecuador, que más o menos rondean el 50%. México, otro caso, también importante en temas de informalidad, que llega a un 60%, pero un 40% no deja de ser menor en el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de seguridad social y de formalidad del trabajo. Y una cuestión también relevante, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de que recién hoy día se levantó la cuarentena, luego de casi 5 semanas, creo, que fue en Temuco, y esta región también es particularmente, por así decirlo, frágil en términos de seguridad laboral. Por ejemplo, estos promedios que están tasando ahora, o las tasas de desempleo que ahora comentaron en la mañana, cerca de un 8,9% que se está hablando a nivel nacional, son las tasas regulares que pasan acá en la región. O sea, se ven tasas de desempleo de dos cifras, un 10% casi, en el periodo de invierno, por ejemplo. Entonces, desde acá también las organizaciones sindicales y las posibilidades de organización para un sector importante de trabajadores no son muy factibles. También vemos el caso de las remuneraciones, de que el 80% de los trabajadores no supera un ingreso por ocupación principal, es decir, la plata que yo recibo del trabajo principal, ya sea, porque varios hacemos quizá pololito en algunos casos, otros boletean, otros hacen pegas que ni siquiera pasan por boletas, sino que te depositan directamente, etcétera, o venden, pero en el caso del ingreso por ocupación principal, el 80% de los trabajadores no supera los 700.000 pesos. Entonces, son cuestiones súper importantes que hay que tomar en cuenta, sobre todo en este 1 de mayo, en un 1 de mayo bien distinto, donde parece que los temas laborales, que supuestamente ya estábamos preparados para la automatización, la digitalización del trabajo, casi ser o incorporarnos como a los procesos laborales de los países OECD, parece que no están para nada resueltos. O sea, hay gente, por ejemplo, en la región de Araucanía, el 30% de los trabajadores no estaba cotizando el último mes en el seguro de cesantía. O sea, si empezamos a mandar los datos, cuántos tienen Laguna o cuántos por lo menos tenían sobre 500 lucas. Bueno, era más peor. Claro. Bueno, entonces, ni siquiera hemos solucionado lo básico, como es, por ejemplo, que se alegaban las 8 horas hace casi 100 años, un poco más de 100 años. Gracias a los sindicatos también no hay trabajo infantil legalizado, entre comillas, porque aún existe trabajo infantil, pero de manera ilegal. Y así ciertas conquistas, por ejemplo, el seguro de cesantía o el derecho a la jubilación o accidente, que ni siquiera está asegurado para la totalidad de los trabajadores asalariados. Y esto nos hace pensar en qué condiciones están los trabajadores informales, que, por ejemplo, acá en Temuco, precisamente, los últimos años se ha dado una controversia bien importante en relación al trabajo que le han llamado informal o ilegal, que se circunscribe al centro de Temuco y que principalmente es ejercido por personas que comercializan frutas o verduras, por ejemplo. Y dentro de eso también está el grupo de las ñañas o las lamien, por ejemplo, que son expulsadas desde el centro de Temuco, por ejemplo, para no ejercer ese tipo de actividades. Pero ahí está la pregunta, o sea, no nos damos cuenta que casi la mitad de las personas en esta región trabaja de manera informal, o sea, de cierta manera se tapa el sol con un dedo o con carabinero en este caso. Entonces, más o menos igual, eso como lo que quería traer a colación un poco sobre el aumento probablemente del trabajo informal que se va a dar en los próximos meses, que ya se estaba dando, de cierta manera, subió casi un 2% desde octubre hasta ahora, pero ahora quizá el mercado laboral y las condiciones de vida de los trabajadores se va a agravar por, uno, el desempleo, que va a subir seguramente en un par de puntos, y lo otro de la informalidad.
Entonces también es un... La seguridad social, en que queda, en comillas, para el trabajo. Claro. De lo que hemos conversado, también tengo una duda que también remiten para acá, que en el fondo, ¿qué negocian los sindicatos? Ajá. ¿Qué es lo que negocian los sindicatos en este momento? No sé, una pregunta puede ser para todos, porque en el fondo, Sí. cuando estamos hablando de la historia, de que en Chile, en el periodo del 30, se genera también una inflación bastante importante. Después se supera todo esto y lo más relevante fue cómo sube la clase media y dónde se proyecta hacia los empleados particulares una estabilidad en algún periodo de la historia de Chile. Pero en el fondo nos quedamos en qué llevamos para la casa y nos quedamos en esa consulta en forma particular, individual. Cómo nosotros aumentamos. En algún minuto la lucha era de todos y de los grandes sindicalistas fue eduquémonos, porque la palabra empleado era grande. No sé si Roberto, Felipe, y de ahí pasamos a Fernanda, ¿en qué se encuentra el sindicalismo en Chile en este minuto? Sí, mira, es interesante tu pregunta porque, o sea, estas jornadas, por ejemplo, como son conmemorativas o depende cómo se vean de celebración, qué sé yo, son también importantes porque tenemos un momento, una pausa, por ejemplo, para pensar y reflexionar sobre el trabajo hecho y de proyectar qué acciones podemos hacer. En ese sentido, las cuestiones que se están negociando en relación por lo menos a los últimos 20 años, el top 5, por así decirlo, o las primeras 3 causas que se negocian o las cláusulas, son aguinaldo, asignación escolar, es decir, bono de escolaridad, por ejemplo, y otorgamiento, por ejemplo, de prestaciones de colación. Esas son las 3 principales cláusulas que negocian los sindicatos en los contratos colectivos. Entonces, como tú bien dices, quizás se da, y esto no tan solo pasa en Chile, sino que también es un fenómeno quizá internacional en relación, por ejemplo, a cómo también se restringen las posibilidades de qué negociar y de que no pueden negociar, los plazos que se dan, el derecho de cierta manera restringido a la huelga, un mismo discurso de despolitizar a los sindicatos. Vemos casos de empresas pequeñas que quizás, por ejemplo, empresas de 100 trabajadores tienen 2 sindicatos, cada sindicato negocia de manera autónoma. Vemos esa atomización o fragmentación del mundo sindical acá, que yo creo que después de lo que está pasando esta crisis sanitaria, la pandemia y el estallido social, yo creo que también es importante para la organización sindical y la gente que trabaja o orbitamos alrededor del mundo del trabajo sindical, es también cuestionarnos cuáles son las posibles competencias o a qué se podría apuntar desde este tipo de organizaciones, que si bien son representativas, son importantes a nivel también democrático dentro de las empresas, porque de cierta manera da una pequeña representación y voz a los trabajadores, porque sabemos que afuera se supone que hay democracia, pero lo menos democrático que puede ser en estos casos, en Chile, por ejemplo, son las empresas. O sea, muchas veces no tienen voz ni voto los trabajadores, pero yo creo que también estamos en un año que nos obliga a pensar que hay que ir a conquistar o generar programas de lucha o de estrategia, como queramos llamar, un poco más amplio, más que solo perseguir, por ejemplo, beneficios individuales o gremiales en muchos casos. Entonces, esos son como lo principal que se negocia, es decir, aguinaldos. Eso es como lo principal. Fernanda, tú como asesora de sindicatos y relacionando en qué se encuentran los sindicatos, más estas propuestas que presenta el gobierno de protección al empleo, ¿qué nos podrías comentar? Porque tenemos, la verdad, muchas preguntas por ahí dando vuelta todavía. Como para vale, me gustaría solo hacer una pequeña agregación a lo que señaló Felipe sobre qué negocian los sindicatos, porque creo que es importante hacer plantear la disyuntiva entre el aguinaldo y qué es lo otro que se podría negociar, en definitiva, y que no se está negociando, ¿ya? Y que yo creo que también el Felipe apuntaba a eso, en el sentido de que hoy en día, bueno, según lo que señala la ley, los sindicatos pueden negociar la remuneración y las condiciones comunes de trabajo,
Y a continuación la ley señala que no pueden negociar cuestiones que tengan que ver con la administración de la empresa, ¿ya? Entonces, en realidad hay una contradicción en la ley porque señala que pueden negociar remuneración y condiciones comunes de trabajo y después dicen que no pueden negociar cuestiones que tengan que ver con la administración de la empresa, como si las remuneraciones no fueran parte de la administración de la empresa. Pero hay efectivamente una disyuntiva ahí, que es que los sindicatos o las cláusulas que se negocian tienen que ver con cuestiones remuneracionales más que de administración de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, cláusulas que tengan que ver con establecer ciertos límites al despido, o cláusulas que tengan que ver con establecer ciertos tipos de contratación, o cláusulas que tengan que ver con la reubicación de trabajadores para que no sean despedidos, o planes de igualdad en la empresa, por ejemplo, que ahora se incorporaron como formalmente con la última reforma laboral. Entonces, en realidad, claro, lo que se está negociando son cuestiones de lucas, que obviamente tienen mucho sentido porque tienen una cuestión alimentaria, pero hay otras cosas que no están siendo hoy día motivo de negociación y que, por ejemplo, también ahí podemos ver cuestiones relativas a protección de derechos en cuanto a la incorporación de las mujeres en el trabajo, por ejemplo, los derechos relativos a la cuna, o políticas de no discriminación, son cuestiones que hoy en día no se están teniendo tan en consideración, digamos, en los pliegos de peticiones. Y sería muy interesante que desde el movimiento de trabajadores se diera un avance en ese sentido, en el sentido de entender que los sindicatos, desde la autonomía colectiva, juegan un rol muy importante en la defensa de los derechos fundamentales. Entonces ahí se abre una gran gama de posibilidades de negociación. Eso como que lo quería como acotar. Y en cuanto a como al despliegue legislativo, si se puede decir, del Ejecutivo, claro, esto también está muy vinculado con lo que señalaba, bueno, tanto Roberto y Felipe, con el estado del movimiento sindical o las condiciones de trabajo. Y es interesante porque hay algunas cuestiones, por ejemplo, la ley de teletrabajo que se entró en vigencia el 1 de abril, que se plantea desde el gobierno como una solución a las consecuencias de la pandemia, pero en realidad es una ley que ingresó en agosto del 2018. Entonces, no es una ley que estaba pensada para dar solución a las problemáticas laborales con ocasión de la pandemia, sino que es una ley que es propia de la agenda laboral de este gobierno. Y también es muy interesante ahí lo que señalaba Felipe en el sentido de que nos ponen una ley de teletrabajo, entendiendo el teletrabajo o el trabajo a distancia como el que se realiza en un lugar distinto al de la empresa o por medios tecnológicos, pero en realidad esta pandemia nos dejó completamente desnudos ante una realidad tecnológica a la que muchos trabajadores y trabajadoras no tienen acceso lícitamente. Entonces, muy paradójico esa situación. Pero bueno, en este sentido, claramente que la ley estrella, entre comillas, es la ley de desprotección al empleo, que en realidad plantea un escenario en el que los trabajadores están sin remuneración, con negociaciones colectivas suspendidas, porque en realidad de facto hay un proyecto efectivamente para suspender las negociaciones colectivas, pero de facto muchas negociaciones se han suspendido de común acuerdo porque es efectivamente complejo realizar el proceso de negociación en un contexto vía, no sé, tecnológica o vía Zoom o telefónicamente, efectivamente es más bien complicado, sin perjuicio de que hay algunas negociaciones que se están haciendo. Pero claro, entonces hay un escenario en que están los trabajadores sin negociaciones colectivas, sin trabajo, y en definitiva se está generando este efecto de que la crisis la están pagando los trabajadores. Y una manifestación de eso es que esta ley de desprotección del empleo, que en definitiva se presenta como la gran solución a este dictamen nefasto de la Dirección del Trabajo, que dijo que si había una necesidad de cierre por fuerza mayor, los empleadores podían dejar de pagar las remuneraciones a sus trabajadores. Entonces aparece esta ley, que es la ley de protección al empleo, diciendo, no, tranquilos, igual van a tener una remuneración, pero esa remuneración va a ser de costo de ustedes, en definitiva de sus ahorros para la cesantía. Entonces, en ese sentido, en definitiva sí se podría decir que lamentablemente la crisis sí la están pagando los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras. Tengo preguntas ya, imagínate. Estado de la subcontratación en Chile.
Sí, la vi, pero encuentro que es muy amplia. No sé cómo abordarla. Tendríamos que hacer una transmisión para ver la subcontratación. Sí. O vamos a tener el contacto para... o por encima se puede, el estado de la subcontratación en Chile con todas las leyes que en el fondo, la ley que establece estos límites para la subcontratación. Y lo otro es, no sé, pueden ser los tres, es cómo compatibilizamos el ayer, el hoy y la acción sindical ante la realidad actual, en base al interés del empresariado y gobierno, y cómo esto se configura con la pandemia y la dirección del trabajo que desconoce los convenios de la OIT. Esto es realmente maravillosa la pregunta, grande, igual que la subcontratación. ¿En qué ámbito nos vamos? Porque, insisto, aquí hay que hacer un cambio de modelo para que todas y todos seamos mucho más colaborativos y tengamos un nuevo planeta. Yo creo que para allá vamos, tenemos que este remesón es para cambiar. Sí. Sí. Bueno. Si me permite brevemente, tomando lo que Felipe y Fernanda señalan sobre el tema de lo que se está negociando hoy, me parece que a partir de ahí podríamos tomar una hebra para responder a esa pregunta gigantesca sobre de cómo finalmente, cuál es la estrategia que tenemos que tener en el movimiento sindical, el movimiento obrero para enfrentar la actual situación. Yo creo que primero creo que hay que situar bien un diagnóstico de lo que está ocurriendo. Y coincido plenamente con Fernanda cuando señala de que la iniciativa que se está tomando desde el punto de vista laboral frente a esta pandemia no es una innovación que está haciendo el gobierno actualmente. Lo que está tratando de aprovechar la coyuntura sanitaria para imponer su agenda laboral. Y esto no es casualidad porque creo que me da la impresión que estamos, por lo menos un porcentaje bastante amplio de la población chilena, tenemos claro de que este modelo está agotado. Y ocurre de que el agotamiento del modelo no es solo de que nos resulta a los trabajadores difíciles de soportar, también tiene que ver con las políticas empresariales, que necesitan cambios. Y estos cambios se estaban visualizando desde antes. Entonces, hay un proyecto por la precarización, hay un proyecto que pretende la precarización del empleo y que existía antes de la pandemia y que a mi juicio se está aprovechando de toda esta situación para ir avanzando en esa dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es un punto. Recordar a propósito de la historia, para aportar algo desde la perspectiva de la historia. El modelo de los sindicales que existió hasta el año 73 tenía mucha importancia en la negociación y se negociaban cuestiones sustantivas, sobre todo en materia de remuneraciones, como señalaste tú, Vale. Pero no hay que olvidar que un porcentaje mayoritario de la clase trabajadora chilena no estaba en ese modelo. No tenía sindicalización legal, no podía negociar y que se las tuvo que ir ingeniando con el paso del tiempo, desarrollando estrategias alternativas. Y yo creo de que el mundo sindical hoy está frente a una disyuntiva muy parecida, porque la negociación legal, tal cual está planteada, es una especie de camino sin salida, es como pegarse de cabezazos. Es muy difícil, bajo las actuales condiciones legales, llegar a buen término una negociación. Lo que señalaba Fernanda de la autonomía del movimiento sindical, yo creo que también hay que pensarla en términos de nuevas estrategias que nos permitan instalar un tipo de negociación sindical que esté, va a sonar duro, pero que esté en los límites o fuera de los márgenes de lo que está estableciendo la legalidad laboral. Es decir, creo que la estrategia para modificar sustantivamente esto es llevar el estallido social al trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese paso nos faltó. No lo pudimos dar entre octubre y marzo, no pudimos llevar el estallido al interior de los lugares de trabajo. Creo que ese es un trabajadores, del fondo, comillas, claro. Los trabajadores quedamos al debe. Lo uno sí. con Felipe, que es sociólogo, y también con Fernanda, que asesora sindicatos,
en el fondo, cómo relacionamos el debe de los trabajadores como clase, por así llamarlo, en el estallido de octubre y en las acciones que se van a generar para un cambio constitucional a favor de los trabajadores, en el fondo, si para allá vamos, no solamente la lucha hacia negociar para nuestros sueldos, nuestros reajustes y nada más. Veo otra pregunta ahí. Dejo la pregunta primero y veo la otra. Vale. En ese sentido, quizás, bueno, yo efectivamente comparto un poco el diagnóstico de que los trabajadores han estado hace un par de años un poco al debe, digamos, con el movimiento social, pero creo que en esta pasada igual puede ser cuestiones marginales, pero de todas maneras han sucedido, y a mí me ha llamado mucho la atención que cuando empezaron las empresas a suspender los contratos de trabajo, o antes de eso inclusive, cuando empezaron las empresas a decirle a los trabajadores y trabajadoras que igual tenían que ir a trabajar, aunque estuviésemos en pandemia, fueron los sindicatos, tanto del sector público como del sector privado, los que se trataron de organizar para, o sea, pedir teletrabajo para los trabajadores que podían teletrabajar, o con demandas o acciones judiciales en tribunales de justicia, inclusive lográndose que se lograra que los trabajadores no fueran a trabajar, pero manteniéndole las remuneraciones, como por ejemplo fue el caso del sindicato de Papa John's y un sindicato, no recuerdo en este momento cuál, de Concepción, que también inició la misma acción, y afortunadamente fue una cuestión que fue acogida favorablemente en tribunales. Yo creo que eso, claro, obviamente tiene que traducirse en otras cosas y en otros esfuerzos y en otras uniones, obviamente. Pero desde ese punto de vista, bueno, solamente hacer un comentario pequeño con el tema de la ley de suspensión de los plazos de la negociación colectiva y de los contratos, que me da la impresión de que el gobierno o el ejecutivo, la clase política, sigue refiriéndose o tratando a la organización sindical como si fuese algo negativo o perjudicial o excepcional, cuando en realidad en esta crisis han sido las organizaciones sindicales las que han estado, digamos, en la primera línea de la defensa de los derechos fundamentales de sus socios y socias. Entonces, hay que acabar, en definitiva, hay como una especie de temor a la organización sindical, de que los sindicatos casi que todos quieren que sus empresas quiebren y piden cosas estrambóticas, etcétera. Pero en realidad eso no es así, y en esta pasada los sindicatos lo están diciendo, han estado mucho más, digamos, conscientes los que han protegido en definitiva a los trabajadores en esta pasada han sido los sindicatos. La protección a la vida. Claro. Felipe, sí. ¿Podemos comparar el estallido con lo que estamos viviendo ahora, más esta conmemoración del 1? Sí, primero yo creo que hay que igual verlo, o de cierta manera, filtrar un poco nuestras críticas en relación a lo esperable o a lo que nos hubiera gustado también que hubiera pasado con el estallido. Este tema, estos desafíos que nos propone, por ejemplo, el plebiscito, qué es una asamblea constituyente, qué es una convención constitucional, todo este tipo de conceptos también, la gran mayoría de los chilenos y chilenas y residentes acá no tenían idea de qué son esos términos, o sea, qué es el ejercicio democrático. O sea, yo igual como quizás salí del liceo hace un par de años, nunca tuve educación cívica, también hay un proceso sistemático de despolitización de la ciudadanía, de los sindicatos, de los estudiantes, de las juntas de vecinos, etcétera. O sea, hay un esfuerzo en ese sentido de que la gente no se interese por la política. Y parte de eso también repercute en los sindicatos. Y ahí, como para enlazar un poco el comentario que decía Fernanda, claro, era como con esa intención lo que comentaba, como los beneficios que se pactan en negociación colectiva. Y un dato muy interesante, para igual tomarlo en cuenta sobre las nuevas problemáticas que se problematizan ahora. Por ejemplo, cláusulas sobre acoso moral o sexual, o en términos de la privacidad de los trabajadores. Por ejemplo, estos son los datos de 2006.
desde 2016, solo en 4 contratos colectivos a nivel nacional se negociaron ese tipo de cláusulas. O sea, por ejemplo, vemos un avance de las demandas feministas o de las organizaciones feministas, por ejemplo, en las universidades o en los centros educativos, pero ese tipo, por así decirlo, de problemas sociales no se han permeado en todos los órganos sociales, por así, o en los distintos actores sociales, de la misma manera. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un desafío. Y ahí hay un desafío post 18 de octubre, por ejemplo, como lo que tú mencionabas, Vale. Y algo para comentar ahí un poco, que alguien decía, ¿cómo podemos conectar el pasado, el presente y el futuro? Yo creo que algo que es histórico y es de 1800 y tanto, de cuando empezó el tema del socialismo utópico, luego el manifiesto comunista, la primera y la segunda internacional que le siguieron, etcétera. El tema del salario que tiene que ser de reproducción. O sea, ahora ni siquiera en el 2020, casi 200 años después de las primeras huelgas, después de los movimientos ludistas en Inglaterra que boicoteaban máquinas cuando empezaron en los telares empezaron a reemplazarlos por maquinaria, etcétera. Han pasado 200 años y los salarios todavía no alcanzan para la reproducción de una familia. O sea, por ahí decía chiquitito, por ejemplo, Marx decía que él no entendía por qué en esa época, cuando él escribía en Inglaterra de 1880, por qué los empresarios deben incluir dentro de la fuerza de trabajo a las mujeres y a los niños, si se supone que el salario de un hombre, en esos años también, en esa época, hay que entenderlo cómo se escribía, en esa época se suponía que un salario de un hombre debía bastar para reproducir una familia. Entonces la pregunta es, ¿por qué deben trabajar los demás integrantes de la familia si ya hay una persona que está encargada de supuestamente llevar el pan a la casa? Entonces son problemas que yo creo que hay que retomar viéndolo desde ahora, por ejemplo. También hay el tema de la independencia económica, etcétera, pero lo objetivo, lo empírico, lo que hay evidencia es, por ejemplo, que los salarios reales han bajado en relación a la década del 80 del siglo pasado, casi un 70% ha bajado el salario real, lo que sube el salario nominal, pero finalmente para lo que alcanza a comprar el salario es menos que antes, cada año es menos que antes. Entonces por eso se van más inflados los salarios, que por ejemplo estas cifras de la semana pasada, que un pico histórico, o sea en 2020 casi el 80%, 76, 77%, si no me equivoco, de los hogares del país están endeudados. O sea, eso es un ejemplo de que también en relación a las condiciones de vida en las que ahora estamos, que tenemos internet, que casi Netflix se vuelve una necesidad, etcétera. Pero de cierta manera el internet viene siendo una necesidad de primer orden ahora. El salario no alcanza y para eso casi el 80% de las familias tienen que endeudarse. Entonces, yo creo que por ahí podríamos aprender algo en la historia, releer, y a la luz de nuestro año, de nuestra época actual, redefinir, por ejemplo, qué tipo de salario necesitamos o qué tipo de ingresos necesitamos. Entonces, yo creo que son preguntas que se hicieron hace 200 años y que todavía no están resueltas. Y que todavía no tenemos la respuesta en sí. Porque sumado hasta a este Día del Trabajo, tenemos los despidos, tenemos una pandemia, una futura, una crisis económica, y cruzar toda esta ecuación que dijo don Roberto por ahí, es complicado. Fernanda, tengo una pregunta para ti. Se menciona que la idea de utilizar el seguro de cesantía se había planteado en diciembre de 2019. Sí, lo leí. Lo leíste, ¿cierto? Sí. ¿Puede ser tan así? Mira, la verdad es que... Programa de protección al empleo. Sí, no, mira, la verdad es que yo no tenía conocimiento de que se hubiese planteado en estos términos es el año pasado, ¿ya? No sabía y por lo menos como tampoco lo leí en la historia de la promulgación. Pero, vale, me gustaría hacer un comentario como en relación también a la pregunta de la vinculación del hoy y el presente y el futuro. Yo creo que sumado al tema de la remuneración, y que ahora yo creo que con la ley de teletrabajo se va a presentar un nuevo problema porque la ley dice que
todo el costo del gasto de, por ejemplo, luz, electricidad, etcétera, que tengan que ver con el desempeño de las funciones, tienen que ser del empleador, y que el empleador puede pactar asignaciones por conceptos de luz, electricidad, internet, etcétera. Probablemente eso va a implicar que, en definitiva, no una asignación por sobre la remuneración, sino que de la misma remuneración probablemente. Entonces, igual va a implicar un impacto al final en la remuneración. Y lo otro es que también como una demanda que además de la remuneración, es el tema de la estabilidad laboral en el sentido del libre despido, que este famoso artículo 161, que en definitiva también encubre otras razones de despido, pero que en definitiva el empleador puede usar a diestra y siniestra, como se dice, sin que tenga mayores consecuencias. Entonces, porque también la poca estabilidad en el empleo, lo poco que uno está actualmente en el lugar de trabajo, también tiene que ver con eso, más que con este mito que se ha instalado un poco de que los millennials quieren estar poco tiempo, muchos trabajos en poco tiempo. Es en realidad una cuestión de calidad del trabajo, que no están hoy día las condiciones para permanecer mucho tiempo en un trabajo y desarrollarse, obtener antigüedad, beneficios remuneracionales, etc. Tremendo panorama en negro, ¿qué quieres que te diga? Y más toda esta campaña comunicacional sobre el seguro cesantía, protección al empleo, el trabajo remoto, que vuelva a los trabajadores públicos y el teletrabajo también en la empresa. Felipe. Sí, el tema, igual, por ejemplo, tú, Fernanda, debe ser más como por tu profesión. A mí me llamó la atención de que, por lo menos en la tele, en la radio, y nosotros mismos terminamos hablando de la llamada ley de protección al empleo. Pero el título de la ley señala como faculta el acceso de prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales. Ese es el verdadero nombre de la ley. Es decir, puedes ir a agarrar tu fondo de cesantía. No se llama protección del empleo, es simplemente una ley para echarle mano al seguro de cesantía. Por cierto, seguro de cesantía que en cada reforma laboral, que la última de Bachelet, la más rimbombante como proceso largo de un programa de gobierno, constantemente la CPC y en su expresión de la SOFOFA, como gremio vinculado a la CPC, ellos en cada reunión, en cada reforma que han promulgado, o se han intentado promulgar desde el Estado, del gobierno de turno, mejor dicho, ellos proponen de que se elimine el seguro de desempleo. Imagínense, en el 2015 la SOFOFA decía de que se debería eliminar el seguro de desempleo para fomentar la reinversión de las empresas. Imaginémonos un escenario donde los legisladores y las legisladoras le hubieran hecho caso a la SOFOFA. O sea, hay de que verdad hubiera sido el sálvese quien pueda. Cuestión también que supuestamente esta gente inteligente, estudia, al igual como en el discurso contra los sindicatos, no hay evidencia económica que sustente, por ejemplo, esos discursos ideológicos que señalen de que entre más sindicatos, más pobreza. Vemos, por ejemplo, índices de democracia, desarrollo humano, etcétera, donde hay más tasas por ejemplo, donde en países nórdicos, Alemania, Holanda, etcétera, como los países que nos gustaría ser, es donde hay protección del empleo y hay un fuerte sindicalismo corporativo, como sea, como le quieran llamar, etcétera, pero existen sindicatos que intermedian entre los trabajadores y el gobierno. Una pregunta, ¿cómo podemos recuperar los beneficios laborales de antes del 73? En un minuto. En un minuto, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. Oye, mira, a propósito de tu pregunta, dos comentarios. El primero, yo creo que el trabajo que existe hoy día en Chile, el régimen de trabajo que existe en Chile, es una derivada de un modelo económico. Y creo que hay que tener muy claro eso. Es muy difícil que con este modelo económico tengamos un régimen laboral distinto. Cuando digo régimen laboral, una forma en que del tipo de empleo, de las remuneraciones, de las condiciones de trabajo, del sistema de previsión, de seguridad social, etc.
Y es un modelo que se sustenta en la exportación de materias primas y cuyo principal elemento de competitividad de nuestra economía son los salarios bajos. ¿Sí? Sobre esa base se construyó este modelo. ¿Sí? Lo bueno que tenía este modelo era que podíamos producir con salarios muy bajos. ¿Sí? Hay una anécdota en la industria de la vitivinicultura, ¿no? Que cuando llegó el empresario Torres a instalarse con los vinos Torres, y tenía dos opciones: o se instalaba en Mendoza o se instalaba en Chile, y se instaló en Chile. Y cuando le preguntaron que le gustó que el terroir, ¿qué le gustó de Chile? No, nada de terroir. Lo que pasa es que los salarios en Chile son más bajos nomás, y era un mejor negocio instalarse en nuestro país. De tal manera de que es muy complejo para este modelo modificar el régimen laboral porque lo va a hacer menos competitivo. Entonces, el modelo chileno está en una verdadera contradicción, porque por una parte está perdiendo productividad, es una tendencia de la cual no se ha podido revertir. Se necesita mejorar las condiciones de empleo para mejorar la productividad, pero por otro lado, si se mejoran las condiciones de empleo, la viga maestra de todo el modelo puede venirse abajo. Entonces, ahí estamos enfrentados también a un problema bien complejo. Creo que la estrategia del movimiento sindical tiene que apuntar a cambios que no pueden ser centrados en la relación dentro de la empresa. Hay que salirse de la empresa. Hay que mirar al modelo económico en general, porque si no va a ser siempre un atolladero sin salida. Y para terminar, porque no me gusta quedarme con una sensación de pesimismo, ¿eh? Porque estamos hablando de cómo se precariza todo y que además estamos desarmados, estamos medio desorganizados, entonces como que el escenario nos queda un poquito complicado, pero yo creo que la solución creo que no es de corto plazo, obviamente, y que pasa por la organización. Yo creo que la organización de los trabajadores es la clave, y creo que sí es posible comenzar a articularlo. Pero ahí entramos en quizás para otro programa, sobre el tema de las estrategias de desarrollo de organizaciones a nivel sindical y de trabajadores. Sí, hemos tenido buenos comentarios. Pablo Valdés también escribió por ahí de que en el fondo de tener este capitalismo se habla del modelo, pero ¿cómo construimos? ¿Cómo construimos un nuevo sindicalismo? ¿Cómo construimos una nueva clase trabajadora? Sumando a los jóvenes, todas las fuerzas de los jóvenes y la energía de ellos, que nos ha dado una tremenda lección. Una tremenda lección. Yo de verdad pensábamos que los secundarios no estaban al tanto, y fíjense que yo siento que sí. ¿Cómo recuperamos los beneficios laborales del año antes del 73? Solo tendríamos que analizar. Queda muy poquito tiempo, así que le voy a dar 30 segundos a cada uno para despedirnos de nuestra TV MUS y de todas las plataformas que nos están acompañando en este minuto. ¿Partimos contigo, Fernanda? Ya. Bueno, gracias por la invitación. Siento que se hizo súper corto el tiempo. Así es que, pucha, cualquier invitación que siga, cuenten conmigo. Así es que gracias a todas y todos por la participación. Gracias a ti, Vale, también, sobre todo. Gracias, Fernanda, gracias. Felipe. Felipe, ¿estás ahí? El micrófono. Sí, ahora sí. Gracias por invitar a la iniciativa y, claro, dispuesto a cualquier tarea o desafío que nos podamos comprometer. Y claro, como decía Roberto, para no irnos en la mala, o sea, estamos viviendo un hecho histórico, o sea, una coyuntura histórica que nos obliga de cierta manera a ser imaginativa. O sea, por ejemplo, lo bueno de acá es que se va a empezar a valorizar más, por ejemplo, los trabajos de reproducción, a los recolectores de basura, a la gente del delivery, al trabajo de cuidados, por ejemplo. Gente que estuvo en las sombras laboral, por así decirlo, durante todo un siglo. Entonces, desde ahí también, de esta posibilidad de imaginar, yo creo que tenemos que proyectarnos también. Y claro, pensar en algo más sustentable. Sabemos de que el problema también somos nosotros
y si no nos vamos a extinguir. Entonces yo creo que hay que buscar soluciones comunes y sustentables. Así que Don Roberto. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, una extraordinaria oportunidad de poder conversar. Ojalá que podamos tener otros temas que nos puedan convocar en el futuro. Absolutamente. Bueno, y un abrazo fraternal a todos ustedes. La tecnología sirve, yo también aprendo. Estamos en distintos lugares y estamos conociendo y aprendiendo día a día de los invitados que se van a ir presentando en TV Mus y en todas las plataformas que también se están acompañando. Bueno, un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores de todo Chile que se levantan día a día y a veces exponen la vida para llevar el sustento a cada uno de nuestros hogares. Un abrazo y saludos. Nos veremos pronto en otros Debemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao.